Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Y gracias a todos los compañeros. Salud. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Caminando en el Oeste, el programa de Fernando de Afutu. Caminando en el Oeste. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos al aire en Caminando en el Oeste. Un nuevo programa, ya no me acuerdo qué número, así que... 32, 33. No, 53, 50, creo. 50. Sabemos que Lleva para atrás. es la tercera temporada de Caminando en el Oeste. Sí. Es lo único seguro. Hoy con plantel casi completo, falta Nelson que está de viaje, está por emprender viaje, pero tenemos a Leo Pelado en los controles, Marga Martín, Jerónimo que también se reintegró después de un percance de salud. Y un pequeño problemita. Y bueno, Leo Peludo el que habla. Arrancamos escuchando a Neugo Riak de Cortina, una banda que canta en euskera. Estuve buscando alguna banda que cantara en catalán, pero no encontré. Y como está en boga los nacionalismos o las autonomías españolas, arrancamos escuchando un tema cantado en euskera por una banda legendaria del País Vasco. Muy bien, y vamos a arrancar recordando las vías de comunicación. Ahí tú, Leo, que las tienes de frente. Bien, el teléfono de la radio es el 2312-1765. También hay un celular por el que puede mandar WhatsApp, SMS, que ya no se usa más, pero se puede llamar. Es el 098-288-436. Y bueno, y nos pueden buscar en Facebook como Caminando en el Oeste. Muy bien, y bueno, tenemos varios temas. Estábamos conversando. Tuvimos Consejo Nacional de AFUTU en el departamento de Colonia, la Escuela Técnica de Colonia, el día sábado pasado, que Sí. fue número 30 de octubre. 30 de septiembre, hoy estoy. Es un día medio especial. Muy bien. Con varios temas, algunos particulares, con respecto a los adscriptos, equipos multidisciplinarios, SEC
situaciones de las escuelas en general. Tuvimos ahí los informes de cada uno de los regionales y aparte, que era el tema central del Consejo, se estuvo debatiendo sobre la realización del Congreso Programático de AFUTU. Que bueno, ahí Marga tiene alguna de las mociones. Ahora vamos a tener, esta semana ya tenemos un par de asambleas. El viernes a las 9 a.m. tenemos en el local sindical la Asamblea Nacional de UAL, de los alfabetizadores. El sábado tenemos asamblea de adscriptos. El sábado asamblea de adscriptos también. Y está por confirmarse entre viernes y sábado asamblea de los SEC también. Hoy tenemos asamblea del grupo de base acá del Cerro. Y hoy a las tenemos 2 de la tarde, ¿no? Ahí está. Hoy hay asamblea en la escuela del Cerro. Perdón. Mañana jueves. Bien, mañana jueves. Mañana jueves por asamblea en el Cerro. Sobre todo reducción de talleres y de la oferta, cierre de cursos. Exactamente. Ahí está. Que parece que viene la tónica general, viene un poco así, ¿no? De cierre de cursos, de reducción de horas. Y bueno, los compañeros van a estar reunidos ahí evaluando un poco la situación. Sí, que en realidad es todo tema planillado, ¿no? Que el Consejo Nacional y los informes de los regionales también se basaron en planillado en muchos lugares. Muy bien. Semanita movida. Una semana movida, sí, por lo menos para nosotros. Ayer también estuvimos visitando la Escuela Agraria de Rocha. Ahí tenemos varios compañeros que hace tiempo que están, que tenían la inquietud de que fuéramos, de que estuviéramos más allá del regional del departamento. Pero bueno, estuvimos en asamblea con los compañeros, una escuela que está bastante venida menos, tiene mucha cosa para hacer y con un cambio de planillado también, ¿no? Con un tema de que cambiamos qué tipo de producción y ese tipo de cosas que uno nunca se para, como debería, en cada situación hacer un balance político de la situación, de por qué se resuelven esas cosas, porque siempre vamos corriendo la cortita y a lo inmediato, y vamos corriendo, bueno, sacaron tal cosa, pusieron otra, pero ¿por qué quieren que dejemos de hacer queso y la leche se la vendamos a Conaprole, por ejemplo, ¿no? Se la demos a Conaprole. Ese tipo de cosas que para la vida de la escuela es preocupante. Lo que no hacemos, me parece, es pararnos en la situación y hacer un análisis político, ¿no? De por qué a nivel nacional ahora la única escuela que va a vender quesos es la de Colonia y el resto de las escuelas de lechería va a vender la leche a Conaprole, ¿no? Porque en realidad nosotros no somos una empresa de lácteos, en realidad. Nosotros somos un centro educativo, una institución. Entonces los gurises no es, tenemos vaca para ordeñar, para llevar la leche a Conaprole, no. Tenemos que enseñarle a los gurises que van a estudiar todo el proceso que se hace. Y ahí creo que está el tema, ¿no? Cómo van cambiando el planillado, para traerlo en palabras de Utu, pero no analizamos si eso está bueno para los alumnos o no. Sí. Muy bien. Yo simplemente quiero corregir. Dije, cuando nos presenté a todos, me olvidé de presentar a Fidel, ¿no? O sea, Hoy tenemos una visita especial. Se acaba de subir el volumen, ¿no? Sí, abruptamente. Bueno, por eso había que... No lo presentaron, entonces dijo, yo estoy acá. Muy bien. Está bien. Está perfecto. Bueno, así que sí, el tema planillado es el que está acaparando. El planillado, para quien se esté escuchando y de repente no esté familiarizado de alguna manera, es la planificación de los cursos para el año siguiente que en teoría se elabora entre la dirección, los núcleos de base de cada escuela tienen la posibilidad de opinar sobre esa propuesta educativa para el año siguiente. Ahí estamos arreglando los micrófonos. Estaba desenganchado acá, bueno, estaba lejos, bien.
El planillado, decíamos, es la elaboración de la propuesta educativa para el año siguiente, que en teoría es un trabajo colectivo en el que los trabajadores participan en las escuelas. Pero bueno, en general entre las direcciones de las escuelas y las inspecciones y las inspecciones y el consejo se resuelve sin mucha consulta. Mayor otra consulta. Bueno, justamente ese es el punto que bueno, lo que estamos viendo es una posibilidad bastante regular en todas las escuelas de recorte de cursos, que implica evidentemente que menos estudiantes y menos horas para los trabajadores, ¿no? Sí. Es una situación que todos los años tenemos que pilotearla y cada vez se va cerrando más, porque por lo menos hace unos años hay un protocolo oficial que no se respeta. Y bueno, todos los años la misma historia de hacer que se respete ese protocolo. De cualquier manera, vuelvo a lo mismo, ¿no? Habría que hacer una evaluación política de por qué pasa eso y por qué también van cambiando el tipo de cursos, que no es casual. Sí, y si los núcleos no están organizados y atentos, les pasa por arriba, ¿no? Claro. Se eliminan grupos y cursos de buenas a primeras, sin tener en cuenta las necesidades de la comunidad educativa en las distintas zonas, en las distintas escuelas, y que afecta generalmente a las posibilidades de continuidad educativa. Y tiene que ver, creo, lo que decía Marga de la evaluación política con la reducción del presupuesto año a año, ¿no? Siempre volvemos al mismo lugar, claro, ¿no? Porque el presupuesto está inmóvil, es más, muchas veces hasta ha habido, y estos últimos años ha habido recortes, y cuando está inmóvil, de un año para el otro, por tomar una medida, el dinero no vale lo mismo. O sea, no se compra lo mismo en el 2017 con 10 pesos, con lo que se compraba con 10 pesos en el 2016. No, lo que ha subido todo. Vale menos la plata. Y eso vale, vamos a decir, rige para todos los mortales. Sí, para todos los mortales, todos los ámbitos. Y se le exige a la UTU cada vez más resultados con menos plata, ¿no? Claro. Y ahí viene la reducción de cursos, la privatización de sectores, en este caso la otra vez hablábamos de capacitaciones. La falta de personal que hay en las escuelas. Esa es una de las cosas que salió también en el Consejo Nacional muy claras, ¿no? El tema de que las escuelas no tienen personal. Y no hay personal porque no hay presupuesto, y los cargos de gestión y servicio vienen solo por presupuesto. Muy bien, bueno, tenemos que ir redondeando ya. Nos vamos a la tanda. A la primera tanda. Odeie que guzkia gau hontan ez dut estatzen. Odeie que guzkia. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque Muy bien, Un poco volvemos. guerrillera la música hoy. Segundo bloque, como siempre, Tertulia. Sí, la elección musical espectacular. Espectacular. Sin duda, eso ya, no sé. Espectacular. Es como muy bien. caracteriza a los pilotos. Porque Bueno, y en la misma línea y como para irnos metiendo en algún temita, en la misma línea de lo que veníamos conversando de la reducción de cursos, de talleres, etcétera, en los planillados, que tiene que ver con la falta de presupuesto, la falta también, como decía Marga, de personal, de compañeros de gestión y servicio en las escuelas y en los distintos espacios de la UTU,
también viene la consolidación de la multifunción, ¿no? El docente o el trabajador multifunción, que es contratado generalmente yendo más ahora hacia los contratos chatarra, vamos a decir, hacia la flexibilización laboral. Eso. Y en regímenes en los que se le, por ejemplo, en el caso del que voy a hablar, de los SEC, del docente comunitario, se le pide y se le exige, se deja como la figura, el rol del docente como media desdibujada para que tengamos que hacer cualquier cosa que se nos pida, ¿no? Desde ir a visitar a la casa a los gurises, sacarle la credencial, la cédula, un perfil de un asistente social, ¿no? Hacerle una receta médica, un diagnóstico psicológico, ¿sí? Sí. Incluso al punto casi muchas veces pareciéndose a centros juveniles, otras a centros de INAU. Por ejemplo, tenemos ayer hablábamos con los compañeros acá en La Teja del caso de un gurí que la familia no da respuesta, o sea que ahí nos estamos haciendo cargo casi que, o sea, del gurí, vamos a decir, ¿no? No hay nadie que responda por él, que donde esto termina siendo como un centro. Y bueno, y todos los años lo mismo. Este año tenemos otra vez la amenaza. Ya el año pasado nos cerraron un turno en Maldonado y este año tenemos la amenaza del cierre del centro total, ¿no? Y obviamente el manto de dudas sobre los otros bajo el argumento de los números, de la cantidad de estudiantes. Y esto como presión para que los docentes salgan a buscar gurises. A nosotros, para poner un ejemplo, a nosotros en un año acá en La Teja se nos dieron volantes en la mano y se nos mandó a una plaza a volantear la oferta del SEC. O sea, profesores que salieron a la calle a repartir volantes de un centro educativo. Cuando el Consejo ni siquiera publica la oferta de los SEC en la página, ¿no? O sea, bueno, y ahí todo, y se le atribuye la responsabilidad de los muchos o pocos estudiantes, no, de los muchos no, de los pocos en realidad, siempre cuando son las negativas, a los docentes que nos salen a buscar gurises, y bueno, y se hace terrorismo con la posibilidad del cierre de centros para que salgamos a buscar y a inscribir gurises, que después no importa cómo estén, ¿no? Porque después nosotros acreditamos a sola firma, no es que, o sea, acreditamos un primer módulo y todo eso sin tener pruebas, o sea, parciales ni escrito, no hay nada, es a criterio del docente. A eso iba, la desprolijidad a la hora de elaborar propuestas educativas del Consejo de Educación Técnico Profesional la verdad que impresiona, porque los centros de educación comunitaria se crearon como una especie de nexo para tratar de reinstitucionalizar a chiquilines que no estaban ni siquiera en los planes de FPB. Ahora, bueno, están en los centros de educación adjuntos, que son los SEA, de es un plan más o menos parecido. Pero no hay ninguna evaluación, más allá de la cantidad de chiquilines que están funcionando, de cómo funciona el plan desde el punto de vista pedagógico, de los logros que se obtienen. Porque eso podría ser una evaluación de, no, mira, nosotros teníamos estos objetivos, vemos que no se consiguen por esta vía, tenemos que corregir, tenemos que modificar. No, la única evaluación es la cantidad de chiquilines que están o no, y bueno, y la única responsabilidad de que haya o no haya chiquilines, corre por cuenta de los docentes. O sea, no hay planificación alguna, de propuesta alguna, simplemente está eso abierto y un grupo de docentes que debe tener ahí, como pueda, un grupo de estudiantes adentro. Sí, y la muestra está de eso, que por ejemplo, o sea, trabajamos en torno a 3 talleres, 3 propuestas de 3 talleres, audiovisual, informática y robótica, y por ejemplo no contamos con las mismas computadoras que nos dieron en el 2014, menos porque obviamente se rompieron, más desgastadas, que prácticamente no funcionan, y se nos dice que directamente no se nos va a renovar. Los kits de robótica no se sabe dónde están, o sea, no hay renovación, no hay recursos con los cuales trabajar, o sea que por lo tanto no importa cómo estén. Y lo siguiente es que, por ejemplo, acá en la zona no hay ni trayecto 1 ni de robótica ni de audiovisual. Por lo tanto, ¿cuál es la continuidad educativa que se espera? Sí, claro. No importa que vayan a estudiarlo cualquier cosa. O sea, si es que van a estudiar, lo que importa es que estén ahí y que gastemos lo menos posible con que estos estén ahí. Claro.
Claramente no hay un diseño. Es interesante imaginarse cómo hace un docente de robótica o uno de informática para dar clases sin computadora o sin robótica, ¿no? Como con un pizarrón dar clases de informática o de robótica es un poco... Claro, cuando se supone que la propuesta o lo atractivo de la propuesta para los adolescentes es precisamente las herramientas con las que se trabajarían en esos talleres. Claro. Que muchas veces, o sea, yo directamente no me he podido conectar a internet, o sea, dentro del salón, y tengo un router ahí, ¿entendés? O sea, y simplemente hacer un pequeño ejercicio de investigación de buscar el concepto de una cosa, ¿viste? O sea, para que por lo menos cuando vayan al FPV, yo qué sé, sepan apretar una tecla. No, bueno, no, es muy difícil y te pasas todo un día tratando que la máquina se te conecte. Bueno, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra y peor de todo que no porque tengamos que ir a trabajar en vacaciones o no, ese no es el problema. Lo más ridículo es que a nosotros se nos hace ir todos los días de julio, todos los días de diciembre y todos los días de febrero a calentar banco, porque no se nos dan tareas. Nosotros hemos pedido que a la hora de elegir horas, por ejemplo en diciembre, que se planifique bien, podamos elegir en diciembre y en febrero vayamos a trabajar a los lugares donde vamos a estar todo el año. Pues no. En febrero vamos a un lugar donde no vamos a trabajar, porque nuestros cargos van hasta el 28 de febrero. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Claro. En realidad es totalmente distinta. Hay un SEC en Casabó, uno en La Teja, otro en Casaballe, otro en Bella Italia y 2 en Maldonado. Así que de pronto un docente que ya sabe que va a trabajar en La Teja, igual tiene que ir a Bella Italia. A mí me puede tocar ir, por ejemplo, o sea, y ha pasado, docentes que van todo febrero a Maldonado y después el resto del año trabajan en Casabó. Claro. O sea... absurdo. Claro, con una población, en una realidad y con un equipo docente completamente distinto con el que va a trabajar. Un proyecto, un programa y una población que necesita de un abordaje planificado, ordenado, un equipo sólido que tenga acuerdos pedagógicos, que se proyecte durante el año. Bueno, eso no existe. Evidentemente porque no es lo que preocupa a la hora de pensar el desarrollo, la permanencia de este plan, sino simplemente los números. Bueno, al punto de que no hay límite de inscripción, ¿no? Nosotros seguimos anotando todo el año. De repente en julio te entran 5 o 10 gurises más al taller. Nuevo, ¿no? O sea, cuando tenés gurises de 12 a 17 años, 20 gurises dentro de un taller. Y la integración, es ¿no? muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, así que vamos a estar teniendo una asamblea en estos días para evaluar esta situación y otras que desde el 2014 el Consejo sigue sin darnos respuesta. Ahora la respuesta que nos dieron es que no nos van a dar respuesta. Esa es muy buena. Eso es interesante, claro, cuando uno va a la bipartita y te dice... pero ellos saben cómo hacer esa respuesta todos los días. Sí, te dicen, no tenemos respuesta sobre el tema. Y vos quedás, cric, ¿y con esto qué hago, no? Porque... como de alguna manera, bueno, yo no quiero comprometer a nadie, pero no es muy tan difícil reconocer que el inspector no sirve para nada. Y dijeron que lo van a cambiar, pero o sea, es eso nada más, no es que no hay una solución. No, ahora va a cambiar y bueno, nosotros tenemos que estar hasta diciéndole a los inspectores y a los coordinadores qué es lo que tienen que hacer. Es como... Claro, además es muy loco porque van a cambiar al inspector, pero van a cambiar la figura también, porque en realidad deja de haber un inspector para los SEC y pasan los SEC a un inspector regional, que ya no podían con las escuelas que tienen. Ahora le incluyen los SEC, que tienen una particularidad, como explicaba Martín, y que el inspector regional de la zona va a tener que empezar a estudiar cuál es la particularidad de los SEC, que eso nunca pasa, y ver cómo va a funcionar, y al mismo tiempo se descuelgan los SEC entre sí, porque sabemos que según la región, el inspector que esté, es cómo funciona. Sí, y además que los SEC, si bien en cada uno de los lugares tienen sus particularidades, también tiene sus generalidades. Por eso hablaba, que está bien que tenga, o sea, cada SEC su inspector dentro de la zona, como cualquier escuela, pero desde educación básica, por lo menos, debería atenderse las generalidades, ¿no? Avanzar, y un lineamiento. Claro, los lineamientos que nosotros estamos reclamando hace mucho tiempo, que tiene que ver con definir, por ejemplo, la figura de los distintos roles que intervienen dentro del SEC, o sea, saber
cuál es nuestra función, hasta dónde vamos, si tenemos que ser, como decíamos hoy, como es centros de hogares de INAU, si vamos a hacer un centro juvenil, un centro educativo, si vamos a dar talleres, con qué recursos contamos. No hay una atención. La única vez que nos pudimos limpiar, porque Maldonado limpia a los docentes, porque no hay, bueno, no hay y acá personal, también, ¿no? yo en Casaballe el año pasado terminé limpiando baños, porque ya no se aguantaba más el olor y no se podía estar. Imagínate un contenedor de esto de lata con el sol rajando ahí sin limpiar un baño de eso, no sobrevivís. Y evidentemente si cortamos el turno nos descuentan. Y hay que seguir trabajando. A veces. Pero bueno, esa es un poco la situación y ahí vamos a estar en asamblea evaluando la situación y las posibles medidas, cómo hacemos para resolver el asunto. Así que recapitulando, es asamblea de SEC, asamblea de adscriptos, asamblea de UAL, esto a nivel de figuras nacionales, ¿no? Y después en el zonal dijimos que iba a haber asamblea en el Cerro el jueves. Y bueno, y el PTI anda ahí. Equipos multidisciplinarios que todavía no está la fecha confirmada. Va a ser martes o miércoles, suponemos que de la semana que viene, porque esta semana ya, pero mañana ajustaremos equipos multidisciplinarios, porque también hay una problemática muy grande, porque todo lo que pasa en la UTU lo tienen que resolver 4 personas. Claro, 4 personas en Montevideo, ponele 5, y deben ser a nivel nacional 10, 12. Entonces, esos 12 psicólogos, algunos no son psicólogos, creo que son asistentes sociales, tienen que resolver la problemática de toda la institución. Entonces ya están por manos de psiquiatra todos los psicólogos. Sí, que yo ahora no me acuerdo, pero miles de estudiantes, ¿no? O sea, sin duda, no quiero tirar un número porque... Sí, estudiantes de toda la institución, y a eso se le agrega que le piden que intervengan cuando hay conflictos, inclusive entre docentes, que no es lo que ellos tenían como perfil de tarea. Así que está bastante complicado. Muy bien, sí, y en la zona hace un tiempo además estuvimos también para comentar una situación compleja en la casona, el anexo de Paso de la Arena, que queda en Nuevo París al lado del Liceo 51, que trabaja en una casona vieja, que está en condiciones edilicias, vamos a decir, pobres es poco, deplorables, o sea, en muy malas condiciones, que tiene 2 salones que están muy mal, una ascripción que funciona en el hall al mismo tiempo que esa ascripción también es sala docente, no sé, todo ahí, que es como una pecera, y aparte un galpón que no está habilitado, pero al mismo tiempo igual funciona porque no tienen otro lugar donde funcionar, o sea, no hay donde desarrollar los talleres. El galpón, nos comentaban que al poco tiempo, al mes de haberlo hecho, el portón que le pusieron adelante casi se le cae arriba a un profesor, o sea, ya estaba roto. Y ahí estuvimos, un poco con los compañeros también por el tema de la oferta educativa, porque cierran 2 aulas. Y también querían cerrar cursos dentro de la UTU. Así que estamos en una situación, sobre todo en el oeste, compleja desde el punto de vista de la infraestructura, de lo edilicio. Evidentemente faltan escuelas y las pocas que tenemos son como La Teja, como La Casona. Eso te iba a decir. Estamos complicados. Como PTI, ¿no? El PTI, que no se termina la obra y que además el planillado está en stand-by. Sí, ahora en realidad se habla de una reestructuración, o sea, pasaríamos a ser una escuela y bueno, eso obviamente va a revolver el planillado. Las capacitaciones van a desaparecer del ámbito de la UTU como lo conocíamos, o aparentemente pueden llegar a desaparecer. Y bueno, vamos a esperar, creo que para noviembre se espera una respuesta ahora. Ayer hubo reunión de seguimiento nuevamente. Por el tema de infraestructura, en realidad ya nos dijeron que no se puede hablar más de planillado en la reunión de infraestructura. Claro. Pero bueno, igual la tiraron por ahí, la dejaron picando y bueno, esperaremos a ver qué nos dicen para dar otra propuesta. En Bipartita sí hablamos de PTI y lo que nos dijeron fue que pasaba a escuela, pero no ahora. Lo que va a pasar a ser anexo, pero no sabemos de qué escuela todavía. Así que todavía no saben de qué, pero eso se habló en Bipartita, ¿no? Por el informe que pedimos, qué pasaba con PTI. Bien. Vamos a la tanda y seguimos. Vivir de lo que hacemos por ahora. Esto no es rentable y dudo que lo sea cuando vivimos en un país lamentable de cumbia, salsa y merengue.
oeste. Lo único que vende la radio y la tele, ya estoy harto de escuchar y ver siempre lo mismo. Muchos se preguntarán, ¿quién es el Barragán? Es el TR6, es lo mismo, da igual. Trabajando durante varias horas tratando de lograr un sonido particular. Encerrado en mi cuarto mucho rato puedo estar mezclando nuevos sonidos que seguro están entrando en tus oídos. Salimos desde diferentes barrios, La Teja, El Prado, Sayago, El Cerro y Palermo. Toda la raza de Montevideo está representada en el oeste profan. Esto va dedicado a los que dicen que somos cerrados y aburridos. Ellos tienen envidia del verdadero ritmo. Bienvenidos a la casa del oeste. Bienvenidos al movimiento terrestre. Bienvenidos a la casa del oeste. Bienvenidos al movimiento terrestre. Estás escuchando emisora CXC 232A, La Cotorra FM 94.3. Todo el mundo se... Seguimos. Muy bien. Seguimos escuchando ska con Fermín Muguruza ahí creo cantando, ¿no? El rock radical vasco. Ah, el rock radical vasco, el famoso rock radical vasco. Tercer y último bloque Caminando en el Este. Ahí está Leo tipo pulpito con... tipo pulpo con Fidel en los controles. ¿Sí? Canta Fidel ahora. Seguimos. Muy bien. Bueno, y el otro temita que Casi teníamos es el del Congreso, ¿no? Sí, lo que yo antes quería por lo menos dar o sea, hay algo cortito de la Asamblea de Adscriptos que para este sábado a nivel nacional, que sale a raíz de que bueno, se plantea no por un tema que no se trató en la Asamblea anterior de Adscriptos, pero que sí hay inquietud, es que este año hubieron muchos compañeras que empezaron como adscriptos por terna. Y que, bueno, habíamos hablado que hay un acuerdo CTP a FUTU de que no iba a haber más habilitados por el año. Si bien el contrato de estos compañeros no dicen habilitados por el año, y es lamentable que esa sea la trampa que hay, ¿no? Que en las bases no diga habilitado por un año, sino que diga que es por terna. Los compañeros o compañeras que trabajan en ese sistema de ternas no quedan en ningún registro. Entonces es lo mismo que ser habilitado por un año. Lo único que el llamado tiene otro texto. Frente a esa duda, bueno, por el lado de la compañera adscripta, se solicitó que el Consejo Nacional tomara una resolución sobre el tema. Y ahí, bueno, se armó una discusión de que unos querían que sí, otros querían que no, que cuál era el requisito, y en definitiva, bueno, se llama una asamblea de adscriptos para tratar el tema. Por eso la asamblea de este sábado, porque hace poco hubo una asamblea nacional de adscriptos. Pero bueno, la idea de tirarlo en el Consejo Nacional era que resolviera, o por lo menos que tuviera un criterio para después volcarlo a la asamblea, el Consejo Nacional, que es el órgano máximo después del Congreso, ¿no? Pero como no se pudo y todo lo demás, y además quedamos en que, bueno, se hablara en la asamblea. Por eso nuevamente una asamblea de adscriptos. Muy bien. Y bueno, nos fue quedando el asunto del Congreso, ¿no? Nada más y nada menos que por estatuto y por la fecha en la que se realizó el último Congreso Ordinario del sindicato, que fue en mayo del 2015, habría tocado este año, en mayo en realidad. Se estiró también por las elecciones y eso.
y se había definido en realidad para noviembre de este año, ¿no? Un congreso programático. Tuvimos uno extraordinario por la coyuntura, por el tema del presupuesto, que era necesario definir estrategia de lucha y plataforma. Y bueno, pero se nos fue viniendo la fecha y fue quedando para atrás. Y bueno, se estuvo discutiendo en el Consejo Nacional la conveniencia o no de realizarlo en esta fecha, vamos a decir. Y bueno, se entendió que por tratarse de un congreso programático, que es y las dificultades además para movilizar y debatir en torno a los temas que se van a estar tratando en el Congreso, en un sindicato como AFUTU, un sindicato a nivel nacional que viene creciendo en la participación para lograr organizar a los compañeros y compañeras, era necesario algún tiempo más, y bueno, se resolvió que el Congreso se realizara a fines del mes de abril del año que viene. Con la condición, por decir de alguna manera, de las comisiones que ahora vamos a estar nombrando, que se resolvieron en el Consejo Nacional para empezar a trabajar de cara al Congreso, emitiera o difundiera sus primeros documentos, por lo menos algunas de ellas, por lo menos a principios de diciembre, como para que ya en las escuelas, antes de que cerrara el año, ya haya algún material en torno al cual podamos empezar a discutir, ¿no? Y que bueno, que las comisiones ya queden conformadas en estos próximos días. Pero bueno, la intención es que se conformen esas comisiones, que hayan compañeros, que se produzcan materiales, que se difundan esos materiales, que giren, que anden por todo el país, que podamos debatir y que lleguemos al Congreso con ya una discusión relativamente procesada, ¿no? Donde ya ahí en esa instancia se pueda hacer una síntesis de los distintos temas sobre los que tenemos intención de laudar. Las comisiones que se resolvieron son: balance y perspectiva, gestión y servicio, estatuto, caracterización de la etapa y coyuntura, y programa político y reivindicativo. Casi nada. Casi nada. Sí, hay que empezar a macarse. Sí, fundamental, y no sé, en realidad va a depender un poco de los compañeros y compañeras que integren también las distintas comisiones, pero sería muy sano, muy saludable, muy loable que el sindicato, que AFUTU realizara un buen balance de este periodo, por lo menos del Congreso a esta parte, donde ha pasado bastante agua. Tuvimos el conflicto y la huelga del 2015, donde AFUTU fue protagonista y tuvo bastante relevancia las medidas que se adoptaron, y la incorporación casi plena que durante toda la huelga, conjuntamente con los docentes y los compañeros de secundaria. Y bueno, y este último año hubo elecciones, unas últimas elecciones que hacía 4 años que no había, o sea, un periodo que se saltó en el sindicato de esas elecciones. Y se ha adquirido una dinámica de funcionamiento más allá de las dificultades y también de las diferencias, de la gran heterogeneidad que existe dentro del sindicato, muy amplia. Se ha de alguna manera logrado una existencia que hace sin duda tiempo no sucedía, ¿no? Y en algunos aspectos un buen funcionamiento, podríamos decir, ¿no? Por eso está bueno como no perder ese tren que nos plantea Martín, y bueno, y estaría bueno que desde los grupos de base se pudiera trabajar también en estas comisiones y elevar propuestas. De cualquier manera, las comisiones recién con nombre, digamos, se van a tomar en cuenta en el próximo Congreso Nacional, pero eso no quiere decir Consejo Nacional, perdón, pero eso no quiere decir que no podamos ir estudiando los temas y preparando materiales, porque en realidad lo que se está tratando en formar estas comisiones
es que se empiece a trabajar y haya material como para discutir y que esté el tiempo como para que circulen, ¿no? Sí, es fundamental eso, o sea, que el Congreso no sea... Para ir a verlo. Claro, una reunión de amigos, ¿no? O sea, que nos juntemos a comer y a pasar un momento lindo y que discutamos, sí, quizás lo que pueda surgir en el momento, pero evidentemente que un Congreso debe ser la síntesis de un proceso de discusión que lleva su tiempo. Lamentablemente, algunas cosas, yo diría, intestinas, minúsculas y muchas veces insignificantes, nos consumen el tiempo y no nos permiten trabajar en estas cosas que al menos yo creo que son las más relevantes, ¿no? Es decir, que AFUTU pueda tener posiciones programáticas y una línea, una plataforma sobre la cual pararse y hacer política, organizar los núcleos, intervenir dentro del movimiento sindical y dentro de la realidad uruguaya desde el movimiento sindical, es fundamental, porque no lo tenemos, y sin embargo las discusiones muchas veces, lamentablemente, por esta heterogeneidad de la que hablábamos, entre otras cosas, se nos van en frivolidades, ¿no? Cuestiones completamente secundarias que a veces ni siquiera tienen que ver con la realidad de los trabajadores y son propias de la vida sindical. Creo que es parte también de esta coyuntura que hay, y es parte también de esto que está todo medio desdibujado, en qué lugar estamos los sindicatos, en qué lugar está el gobierno Sí, obviamente. Entonces es parte de lo desdibujado que tenemos y es parte de lo que AFUTU ha venido trabajando en este tiempo, pero que, como dice Martín, venimos en un proceso, pero todavía nos falta. Este congreso capaz que nos puede dar la excusa de poder trabajar más políticamente y más llegando a lo que tiene que ser un sindicato. Y lo que siempre hablamos, Marga, también de arrimar a las bases, ¿no? Llegar un poco más a las escuelas, y que es donde realmente se ven todas las carencias y todo lo que se termina hablando en el Congreso. Arrimar a la gente, arrimar a las bases, los compañeros que no participan a veces. Y bueno, llevarlos al Congreso, tratarlo en los núcleos en este tiempo, discutir, digerir un poco toda la información y todo lo que se quiere tratar, y llevarlo en el Congreso, llegar a esa fecha con algo digerido y pronto para tratar, y no empezar a discutir en el Congreso, que después te pones a discutir de un tema y se te va el Congreso, se va larguísimo, ya la gente pierde ganas. Claro. Bueno, llegar con algo un poquito más digerido y sólido. Sí, sin lugar a duda. Y hay que agarrar esa dinámica de que lo digo, porque soy la primera que lo hago, que lo anecdótico no nos quite lo que realmente tenemos que hacer, que es el balance, ¿no? Porque todos sabemos, en un congreso tenemos que ver por qué los locales están en el estado en que están. Pero en realidad tenemos que hacer el análisis de por qué se llegó a eso. Porque hoy hablábamos de la casona, y la casona no es que este año se destruyó. La casona viene destruida hace 10 años. Pero, bueno, ahora esa ya llegó a un punto límite, como pasa con muchas escuelas de las que hemos hablado acá, el conflicto, ¿no? A nivel nacional. De la falta de personal en las escuelas, no es que justo todo el mundo se le ocurrió irse o renunciar, no, viene de una política de hace mucho tiempo, de presupuesto, de la falta del escalafón del mantenimiento. ¿Por qué se sacó el escalafón? Hoy en Bipartita el otro día nos vienen a decir que estaban viendo de formar un grupo de mantenimiento dentro de la institución. Entonces yo dije, bueno, entonces reflotamos el escalafoné. Ahí ves la importancia del mantenimiento, ¿no? Porque después la infraestructura pasa el tiempo, uno no lo mantenemos y después explota por todos lados. Claro. Cuando querés acordar es incontenible. Pero ¿cuál fue la postura de bajar ese escalafón? Entonces, hoy más que nunca se ve la necesidad de que esté. Ahí está. Bueno, me parece que ahí está donde tenemos que ver. ¿Dónde queremos ir? ¿A dónde llegó UTU? Y hacia dónde, la perspectiva, ¿no? De hacia dónde queremos ir, pero además los trabajadores, hacia dónde queremos ir como trabajadores también. Queremos que sea un trabajo, como decía Martín hoy, totalmente, yo qué sé, flexible. O queremos realmente tener una base y sentirnos trabajadores de la educación
no con el Jesús en la boca, como dice el refrán, toditos los años de qué va a pasar conmigo, ¿no? Sí, un congreso sin duda para darnos todos esos debates y definir de alguna manera, o no sé si definir, pero por lo menos trazar grandes líneas en ese debate de qué UTU, qué educación queremos, pero también en el marco de, bueno, qué sociedad nos planteamos y también qué sindicato, ¿no? ¿Qué herramienta, claro, de qué herramientas nos valemos para concretar o por lo menos avanzar hacia los objetivos que nos planteamos? Que en ese sentido es muy importante, por ejemplo, revisar ahí el estatuto, ¿no? Un estatuto, claro, no es menor, que tiene unos 30 años por lo menos, y en el que bueno, quizás haya que pensar en algunas posibles modificaciones, que ya quedó en realidad como mandato del Congreso anterior, la conformación de una comisión de estatuto que revisara y propusiera algunas modificaciones que se hacen urgentes en cuanto al funcionamiento del sindicato, para bueno, hacerlo más ágil, para hacerlo más democrático, y ayornarlo a este momento, por supuesto, más participativo, y que bueno, que en definitiva redunde en una herramienta más sólida y más eficiente y no tan ambigua, claro, porque algunos puntos tienen múltiples ¿cómo se dice? Bueno, nos quedamos en blanco. Interpretaciones, múltiples interpretaciones. Sí, entonces, eso es una de las cosas que del estatuto tenemos que acomodar. Decir que se habló de un congreso que no va a salir para este fin de año. Se valoró que no están las condiciones para sacarlo antes de diciembre y se votó en el Consejo Nacional como fecha fines de abril. Fines de abril, decíamos, sí, al comienzo, que esperemos llegar, ¿no? Ahí el pelado. Pero debemos decir que se votó. Sí, se votó. Y que salió con 13 votos afirmativos, 0 negativos y 8 abstenciones. Ahí está. Entonces, porque está bueno que los compañeros sepan que no es algo que se trató, sino es algo que se resolvió, y que se resolvió que para diciembre daría bueno. No, ahora no mayoría no sin ningún voto negativo, ¿no? Claro. La duda estaba en la fecha, por si llegábamos o no llegábamos. Pero va a depender de nosotros si llegamos o no. Sí, por supuesto. Me parece que eso de vamos a extenderlo porque no llegamos es porque no nos sentamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que es hora de ajustar eso. Nos pedían la palabra desde Controles, que nos quedan, ahí está, 2 minutos para ir redondeando el programa de hoy. Bueno, así que vamos a empezar entonces a conformar y habilitar la participación y la elaboración en cada una de estas comisiones, que vamos a repetir, son de balance y perspectiva, gestión y servicio. Y ahí todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Gestión y Servicio y todos los compañeros, que es uno de los aspectos de la UTU que viene bastante relegado, y hay un montonazo para trabajar, por eso es necesario trabajarlo o pensarlo separado, porque además los compañeros vienen haciendo un proceso y un trabajo muy importante en ese sentido. Bueno, la comisión de estatuto que comentábamos recién, caracterización de etapa y coyuntura, que quizá esta, si bien obviamente es importante y lleva su trabajo, es la que quizás más rápido pueda llegar a presentar algún documento en el próximo tiempo. La idea es hacer una caracterización de la situación, de la etapa en la que nos encontramos y en la que nos proponemos intervenir. En esto es lo que decía Marga, ¿no? De bueno, quién es amigo de quién es enemigo de quién, en qué situación latinoamericana y también internacional, económica, política y social, que está conflictiva nos encontramos. Y bueno, programa político y reivindicativo, es decir, qué es lo que nos proponemos y cuáles son las posiciones del sindicato en adelante para intervenir en esa realidad que describíamos o que intentaremos describir anteriormente. Pero vamos a seguir tratando, capaz que cada uno de estos puntos
y vamos a seguir hablando sobre Congreso, que por supuesto está bastante importante. Y podremos quizás algún día poner uno de los temas arriba de la mesa y largarlo. Debatir en torno a eso. Bueno, nos vamos. Bueno, esto por el día de hoy, amiguitos. Gracias a... Un placer. Como siempre. Será hasta la próxima. Salud, compañeros. Salud. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo aguantar. El barrio nuevo es una zona especial, nos traen por fin la seguridad. Barrio nuevo es una zona especial, nos traen por fin la seguridad. Sospechosos, sospechosos. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. El Tesalmi con el que vas a luchar es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él. Por eso nadie recordará tu nombre. Caminar.